bienvenida un domingo más a este culto en línea que podemos realizar. Y es una gran alegría saber que estáis uniéndoos en este espacio para alabar al Señor. Muchos de los que quisierais estar aquí viéndoos las caras en este día, pero teniendo la posibilidad de celebrar este tiempo de adoración por medio de este vídeo. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad y damos gracias al Señor por todos aquellos que nos estáis conociendo a través de estos vídeos. Es un privilegio el que nos acompañéis y poder compartir con vosotros nuestra fe en la palabra de Dios. Y también sabemos que hay hermanos en otros lugares, otros países que nos visitan y se unen a nosotros. Así que un saludo muy especial para todos vosotros que nos acompañáis. Es una tremenda alegría el que tengamos este espacio juntos y deseamos podernos conocer en persona cuando el Señor lo disponga. Así que sed todos muy bienvenidos a este tiempo de alabanza al Señor. Vamos a tener una oración para poner este tiempo en sus manos. Queremos glorificar su nombre, queremos que nuestras vidas sean edificadas y queremos que aquellos que no conocen todavía de su salvación puedan venir en arrepentimiento de pecados y fe solo en Cristo Jesús. Así que para nosotros que hemos experimentado esta reconciliación con el Señor, hemos experimentado el volvernos de una vida pecaminosa y perdida a un deseo por seguir su verdad y confiar nuestras vidas a Él. Estamos especialmente contentos de poder compartir esto con vosotros que nos seguís también por medio de estos vídeos. Queremos orar por vosotros, queremos que os unáis, si así lo deseáis, a esta oración. Bendito Señor, gracias por tu iglesia que tú has comprado por la sangre de Cristo. Nuestro pecado nos separaba de ti, pero tú nos has hecho nuevas criaturas, nos has dado una condición nueva para poder relacionarnos contigo en libertad, en confianza, en amor, sin ninguna enemistad. Gracias, Señor, porque tú nos has amado de esa manera que nosotros no podemos comprender, pero que nos motiva a adorarte en toda circunstancia, en todo momento. Señor, vivimos en una situación que tú conoces a la perfección y en la dificultad, en la prueba de nuestra fe, en todo lo que enfrentamos, Señor, queremos aferrarnos a tu verdad, tu presencia en nuestras vidas. Por eso pedimos, Señor, tu bendición en este tiempo especialmente y rogamos, Señor, para que tú des luz a aquellos que siguen sin ver la realidad de su necesidad de ti. Abre sus corazones para recibir tu palabra también, Señor, que tú provoques en todos nosotros el deseo de conocerte, de exaltarte, de vivir para ti, Señor, porque ese es el todo del hombre. Gracias por habernos creado para tu gloria, para disfrutar de tu gracia y habernos librado, Señor, del juicio que merecíamos por nuestros pecados y corrupción y nuestras rebeliones. Que tú bendigas este tiempo, Señor, que tú fortalezcas nuestras vidas, que tú nos muestres, Señor, la sabiduría que necesitamos para estos días de incertidumbre. En el nombre de Jesús lo pedimos tu bendición sobre todos nosotros. Te alabaré.
Muy buenas tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por un domingo más en el cual nos podemos reunir, estar juntos, especialmente ante la palabra del Señor. Y qué bendición, hermanos, qué gozo y qué alegría el que como iglesia podamos reunirnos con el único propósito de exaltar al único que merece alabanza, adoración, honra y honor, a nuestro Dios, a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Quiero que recordemos esta semana continuar orando por nuestra hermana Marinieves, luego de su operación, y pedimos por su pronta recuperación, al igual que pedimos por Dolores también. Y que continuemos orando, hermanos, por nuestros hermanos sanitarios, por los familiares, y de verdad es un gozo y una alegría lo que el Señor sigue haciendo en este tiempo con cada uno de nosotros y nuestras familias. Y que no olvides que cada jueves seguimos reuniéndonos a partir de las 6:30 de la tarde, utilizando las vías electrónicas para tener también nuestro tiempo de oración, ser edificados e interceder los unos por los otros. Bueno, como cada domingo también quiero invitarte a que leamos juntos la palabra del Señor. Y continuamos, hermanos, leyendo el libro de los Salmos, y ahora te pido que me acompañes en el Salmo 50 para leer juntos. Y dice así la palabra del Señor. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios y por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua ponías engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Alabado sea nuestro Dios y bendita sea su palabra. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu
Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti por fe yo caminaré, tus promesas son mi único sostén. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Vamos a la palabra del Señor, donde vamos a encontrar la sabiduría que necesitamos que gobierne nuestras vidas, la sabiduría de Dios. Y es una bendición saber que la palabra del Señor es totalmente inspirada, totalmente infalible, totalmente suficiente para nuestras vidas, porque eso significa que todo lo que encontramos aquí, todo lo que Dios ha revelado, es cuanto necesitamos para la vida que Él ha diseñado, para cumplir sus propósitos, para el plan que Él tiene para nuestras vidas, de tal manera que no debemos angustiarnos de no saber qué es lo que está pasando en esta situación, porque es algo que de manera específica la Biblia no nos revela. El Señor obra en su soberanía, en sus decretos eternos sobre la tierra, y Él no nos revela aquello que nosotros ni siquiera podemos alcanzar a entender. Pero esto es una verdad que nos tiene que reconfortar. No necesitamos saber lo que el Señor está haciendo, lo que hay en los días por venir, en medio de esta situación que está probando nuestra fe y que realmente trae consigo sufrimiento. No necesitamos sufrir innecesariamente, porque lo que Dios no nos ha revelado no lo necesitamos. Pero lo que Dios nos ha revelado lo necesitamos por completo. De manera que es una bendición en este día poder encontrarnos con la palabra del Señor, con esa certeza de que aquí tenemos la sabiduría de parte de Dios para atravesar esta situación y cualquier situación sin necesidad de entender todo lo que está pasando. El Señor está obrando de muchas maneras por medio de esta pandemia, de eso no hay duda, pero no necesitamos entender los detalles de lo que está por venir, en esta situación específica, lo que Dios va a traer a nuestras vidas. Solamente necesitamos hacernos con la sabiduría bíblica para estar seguros de que aquello que Dios sí nos ha revelado, que Dios sí quiere que guardemos, lo estemos poniendo en práctica. Así que vamos a acudir a la sabiduría del Señor. La encontramos en las Escrituras, y las Escrituras son tan completas que nos proveen de ciertos libros que específicamente tratan la sabiduría que necesitamos que gobierne nuestras vidas. Y uno de esos libros clave es el libro de Proverbios. En Proverbios encontramos una colección de dichos sabios. La mayoría están escritos por Salomón. Salomón fue dotado, recordarás, de una sabiduría sin igual de parte del Señor. De tal manera que aquí tenemos una provisión suficiente para lo que Dios sí quiere que vivamos, lo que entendamos, lo que guardemos. Está aquí, todo está aquí. Así que tenemos que entender algo. Antes de entrar a Proverbios,
al pasaje que vamos a estar observando y exponiendo. Y es que Proverbios se suele interpretar bastante mal, comúnmente. Y es porque no se distingue, no se aprecia cuál es el género literario de este libro y cuáles son sus normas. Entonces, muchas veces aplicamos algunas verdades aquí como promesas para todas las situaciones, para cualquier contexto, cuando esa no es la intención. El libro de Proverbios nos da una relación causa y efecto que podemos analizar para ser sabios. Es decir, nos muestra si hacemos esto de esta manera, esta va a ser la consecuencia generalmente. Si no hacemos esto, la consecuencia generalmente va a ser esta. Y hay una relación ahí, causa-efecto, que nos permite adquirir sabiduría. Y hay una verdad esencial, que sí es una promesa en los Proverbios, y es que todo el que adquiere sabiduría es recompensado por ella. La sabiduría recompensa, siempre. Y eso es lo que tratan los capítulos 1 al 9, cuando al comienzo de este libro se alaba la sabiduría, se muestra nuestra necesidad de sabiduría y cómo nos recompensa, cómo nutre nuestra vida, cuál es el efecto que tiene sobre nosotros. Y ahí tienes un panorama que te permite interpretar el resto de los proverbios. Los proverbios dependen de situaciones que, en función de cuáles son, pues hay proverbios que encajan mucho mejor ahí, proverbios que encajan más respondiendo a otra situación. Entonces, esta es la manera en que debemos entender el género literario de los proverbios. Un ejemplo clásico sobre esto es cómo encontramos en el mismo capítulo, 2 versículos seguidos: no contestes, no respondas al necio conforme a su necedad. Pero el versículo siguiente está diciendo: responde al necio conforme a su necedad. Entonces, eso no es un error, simplemente hay diferentes situaciones donde hay que encajarlos, y depende de qué tipo de necio estás tratando, ¿verdad? Y cuál es el contexto de esa necedad, por poner un ejemplo. Entonces, se requiere un panorama. Hay que tener un panorama de la sabiduría bíblica para poder ver dónde encajan esos proverbios acertadamente. Y eso nos libra de malas interpretaciones. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. De manera que tenemos que partir de aquí. Los proverbios no tienen sentido para alguien que no busca, que no reconoce que su vida existe para honrar al Señor con todo lo que es, reverenciarle en todo lo que hace, reconocer su grandeza, su santidad sobre su vida. Andar con el Señor requiere estas cosas. El temor del Señor es este principio de la sabiduría. Si partimos de ese deseo, si eso es lo que queremos, entonces aquí encontramos un tesoro para que gobierne nuestras vidas. Y en una situación como la que estamos enfrentando, con tantas incertidumbres, tantas dificultades y sufrimiento que está viniendo a nuestras vidas, la sabiduría bíblica nos va a proteger de sufrir innecesariamente, de sufrir por falta de conocimiento, de sufrir no por la prueba de fe que siempre el Señor permite con un propósito glorioso, mayor del que podamos pensar, para nuestro bien, sino un sufrimiento innecesario por falta de sabiduría. Eso es lo que queremos evitar, eso es lo que Proverbios nos quiere librar, y sin duda este libro nos va a fortalecer en medio de la pandemia. Así que vamos a acercarnos a Proverbios, el capítulo 3, vamos a leer ahí versículos 1 al 9. Dice la palabra del Señor: y
Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Vamos a orar juntos al Señor. Amado Dios, glorioso Padre, toda sabiduría es tuya. Y nosotros necesitamos con urgencia que tu sabiduría nos gobierne en esta situación y en toda nuestra vida. Pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos hagas recibir tu palabra para que te glorifiquemos con vidas que temen tu nombre, que viven para ti. Gracias, Señor, por esta provisión. En Cristo Jesús. Amén. Necesitamos sabiduría en la pandemia. Necesitamos sabiduría para no sufrir innecesariamente y sin necesidad de entender todas las situaciones que están pasando y lo que está por venir. Que tengamos seguridad de aquello que Dios tiene para nosotros. Aquello que Dios quiere para nosotros, que nos ha revelado, que sí necesitamos entender y aplicar. Vamos a acercarnos a este capítulo 3, esta primera sección del capítulo 3 de Proverbios, que nos da un resumen de cómo la sabiduría nos recompensa, cómo ella nos guarda, cómo el temor del Señor nos va a fortalecer y es cuanto necesitamos en medio de esta pandemia. Y vamos a ver en particular 5 áreas de tu vida en las que necesitas sabiduría para fortalecerte en la pandemia, para que no sufras innecesariamente. Así que vamos a comenzar esta primera área de tu vida que necesita sabiduría, es tu motivación. Tu motivación en el día a día. Versículos 1 al 2, volvemos a leer. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Necesitas sabiduría en tu motivación diaria. Necesitas que en estos días, donde tus responsabilidades siguen ahí, pero tal vez tus limitaciones te están haciendo perder la motivación adecuada, necesitas encontrarte con la motivación bíblica que se recoge en estos versículos. ¿Cómo atendemos el día a día? Con la actitud, con la motivación adecuada. Lo fácil es dejarse llevar por las emociones, ¿verdad? Cómo uno se siente en cada momento. Pero Salomón sabe que eso no es correcto. Y debes notar aquí la motivación de Salomón, que refleja la motivación de Dios al darnos su palabra. Hijo mío, dice, no te olvides de mi ley. La motivación de este corazón amable, este corazón de un padre que ama a su hijo, es el reflejo aquí en Salomón de la motivación de Dios hacia nosotros al darnos su ley, su palabra, su consejo. Él es el buen padre que sabe lo que necesitas.
Nota cómo comienza el versículo 1, hijo mío. Si no tuviéramos esas dos palabras, leeríamos este versículo de una manera muy distinta. Pero debes notar la motivación de Salomón, que refleja la motivación de nuestro buen Padre. Hijo mío, no. Hijo mío, no, es lo que dice. No te olvides. Él es un padre que desea el bien de sus hijos. Nota el trato. Hijo mío, no. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Necesitas entender la motivación de Dios al darnos su ley, sus mandamientos, porque en su motivación vas a encontrar la tuya. Vas a encontrar la motivación que necesitas. Ley es la palabra Torá, quiere decir instrucción. La ley de Dios es instrucción, aprendizaje, su palabra nos instruye. A menudo la gente piensa en la ley de Dios como algo solamente diseñado para aplastar al pecador. Pero la ley de Dios, todo lo que Dios manda, todas estas palabras de sabiduría aquí, siempre son para bien, siempre son para guardar nuestro corazón, siempre son para andar con Él. Hijo mío, no olvides. No te olvides de mi ley. Este es el corazón de Salomón reflejando el corazón de Dios. En los mandamientos de Dios, en guardar sus mandamientos de corazón, el hombre encuentra su motivación para el día a día. Porque estos además tienen un efecto. Versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Este es un efecto de recompensa. El hombre en sus pecados necesita volverse a Dios por medio de Cristo, por medio de su redención. Para estar en paz con Dios, uno debe venir en arrepentimiento de sus pecados, apartándose de ellos, volviéndose a Él en fe. Y cuando esto sucede, cuando uno está reconciliado con Dios, uno tiene verdadera paz con Él. Pero en el día a día, nosotros necesitamos seguir volviéndonos a Dios en la obediencia para seguir experimentando esa paz con Él, ese andar recto con Él. Y esta es la motivación que nos va a mantener en estos días difíciles. Mucha gente está en estos días encontrando motivación en diferentes cosas, pero todas ellas pasajeras. Hay gente que hace unos días cantaba el Resistiré, que ahora detesta esa canción. Hay médicos que antes se emocionaban con los aplausos de sus conciudadanos y ahora muchos de ellos están respetuosamente pidiendo que no sigamos aplaudiendo, ¿verdad? Hay libros populares de autoayuda que enseñan a pensar siempre en positivo y que llames tóxico a todo aquello que te haga bajar de tu pompa. Pero todo eso es pasajero, toda esa motivación centrada en uno mismo que alimenta el ego, que se centra en la capacidad personal de superar una situación, acaba siendo ineficaz para la realidad del hombre, para su verdadera necesidad. Y Salomón está comenzando con estas palabras: Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. Estas palabras nos dejan ver la motivación de Dios en todo lo que nos manda, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Salomón estuvo en una posición privilegiada como rey, en su riqueza, en su poder y en su sabiduría única. Él era la persona perfecta para escribir el libro de Eclesiastés. Eclesiastés nos revela cómo Salomón, incluso a pesar de toda su sabiduría, no siempre actuó de acuerdo a ella y se apartó
de Dios para buscar sentido y satisfacción en lo creado, no en el Creador. Todas las cosas que ofrece este mundo caído, todas las cosas que una persona en esa posición podía experimentar y buscar, todas ellas acaban en una misma conclusión. Es vanidad, porque es pasajero, es un espejismo. Hay muchas ofertas en el mundo que ofrecen felicidad, satisfacción para el hombre, pero son pasajeras, porque no permanecen, no pueden realmente satisfacer al hombre. Son espejismos. Y el libro de Eclesiastés nos lleva a una conclusión de sabiduría fundamental, y es que el temor a Dios, la obediencia a sus mandamientos es el todo del hombre. Es ahí donde tenemos satisfacción, en nuestra relación con Él. Porque Él es eterno y nuestra obediencia tiene consecuencias eternas. Solamente en eso podemos tener satisfacción. Nada menos puede saciarnos. Y es ahí donde encontramos la motivación. Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. Ahí es donde está la paz que necesitas. Ahí está la vida que necesitas. Ahí está la motivación que te debe guiar en el día a día. Pero muchas veces reconocemos, incluso nosotros como cristianos, no experimentamos esa satisfacción en la obediencia. ¿Cómo es posible? ¿Por qué perdemos el gozo? ¿Por qué perdemos la satisfacción? Bueno, realmente tú sabes por qué. Cuando nosotros nos dejamos engañar por una falsa idea de la obediencia, una idea farisea de la obediencia, eso nos hace perder el gozo. Pero la obediencia bíblica no tiene nada que ver con la obediencia hipócrita y farisea, religiosa, que a veces consigue engañarnos. Una obediencia farisea es aquella que dice: haces esto, haces esto, haces esto, cumple con esto, cumple con aquello, y entonces tendrás el favor de Dios. Pero la obediencia bíblica no es esa. No es esa. La obediencia bíblica es una respuesta de amor a aquel que nos amó primero. Así es como Jesús resumió las demandas de la ley, todo el sentido de la ley y los profetas, de una manera muy sencilla. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende toda la ley de Dios. La obediencia al Señor, el cumplir con lo que el Señor demanda, tiene que ver con amarle. El que le ama es el que obedece sus mandamientos. Y en esa relación con el Dios vivo, de obediencia, de guardar sus mandamientos, es donde nosotros encontramos la motivación para el día a día. Él nos amó primero y la obediencia es una respuesta a ese Dios que dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Ese Dios que nos ama de una manera indecible en Cristo Jesús. De manera que en la pandemia hay muchas cosas que no podemos hacer, pero no somos sabios si nos centramos en lo que no podemos hacer, cuando hay tantas cosas que sí podemos hacer en obediencia a Dios. Todo lo que hagas, todo lo que sí puedes hacer, hazlo como una respuesta de amor al Dios que te amó primero, que dice: hijo mío, haz esto para que tengas paz. Yo puedo obedecer, centrarme en la obediencia a Dios en muchas cosas en esta pandemia, especialmente en casa, con la familia, mostrando el carácter de Cristo, sirviendo como Cristo, centrándome en eso, obedeciendo en esas áreas donde ahora, por la providencia del Señor, está toda mi atención.
y haciendo lo que puedo hacer en obediencia al Señor como una respuesta de amor al Dios que me ama, que quiere paz para mi vida, que quiere reconciliarme con Él. Por eso envió a su Hijo Jesús. En eso tengo motivación, no importa cuál sea la situación. Todo lo que hagas en esta pandemia, hazlo para glorificar al Señor. Todo lo que no hagas en esta pandemia, no lo hagas para glorificar al Señor. Vive para Él, hijo mío. Tu corazón guarde mis mandamientos. Ese es el todo del hombre. La paz te aumentará. Ahí es donde encontramos esa paz que el mundo no entiende. Y obviamente no debemos confundirnos en la obediencia a Dios. A veces hay consecuencias difíciles. Vamos a contracorriente del mundo. Pero si agradas a Dios, no importa a quién desagrades. Y si desagradas a Dios, no importa a quién agrades. Haz todas las cosas para Él. Necesitas sabiduría en tu motivación. Tómate este tiempo de pandemia para obedecerle en aquello que sí puedes hacer, glorificarle en lo que sí puedes hacer. Vas a tener paz en tu día a día con Él. En segundo lugar, vemos otra área importante en la que necesitamos sabiduría y es en el carácter. Necesitas sabiduría en tu carácter. Versículos 3 al 4 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hay un equilibrio que distingue a la persona sabia. Necesitas amor y necesitas verdad. Y solo las dos cosas forman a un hombre de Dios. Deben ir juntas. En la pandemia estás desarrollando, seas más consciente o menos, una relación más profunda con tu familia, en casa. Y esa relación pone de manifiesto tu verdadera condición espiritual, ¿verdad? Lo que eres a solas es lo que eres. Tu relación con el Señor, en casa, en lo privado, en lo cotidiano, es lo que es, nada más que eso. Y en casa, en esa relación, estás forjando una reputación más clara y evidente de quién eres, de cuál es tu condición. Estás hallando gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, los que te acompañan. O estás hallando obstáculos y mala opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No hay un punto neutral espiritualmente. Un carácter que no está marcado por la sabiduría bíblica es capaz de arruinar su casa. Y en esta condición en la que estamos, necesitamos sabiduría en el carácter. En estos días de confinamiento, tu carácter está siendo probado como en pocas ocasiones. Y aquí vemos en estos versículos sabiduría para nuestro carácter. Dice el versículo 3: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y el resto es un énfasis, ¿verdad? Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Debes perseverar en esto. Son requisitos indispensables para el carácter en el temor de Dios. Misericordia se puede traducir ahí también como amor leal, un amor inquebrantable. Y verdad hace referencia a los propios dichos, a la palabra del Señor que está siendo expuesta. De tal manera que necesitas la combinación de ambas cosas. Si en tu carácter falla una de las dos, si una no depende de la otra, vas a fácilmente arruinar tu casa en lugar de ser recompensada con esta gracia y buena opinión. Si el amor no se fundamenta en la verdad, acaba siendo tolerancia del pecado, lo cual trae ruina a
tu relación con Dios y daña a los demás. Si la verdad no se expresa en amor, acaba siendo religiosidad vacía y eso daña tu relación con Dios y daña a los demás. Necesitas misericordia y verdad, perseverar en la combinación de estas cosas para forjar tu carácter. Y eso es lo que define básicamente a un adorador de Dios. ¿No es así? La adoración a Dios requiere amor sincero y compromiso doctrinal. La verdad inflamando el amor y el amor poniendo en práctica la verdad. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, dice el Señor Juan, capítulo 4, versículo 23. En espíritu, dice, desde lo profundo de tu ser y en verdad, conforme a la revelación de Dios, no como mejor te parece a ti. Una cosa sin la otra ya no sirve porque no refleja el carácter de Cristo. La misericordia sin verdad hace que peques contra Dios y dañes a otros. Por ejemplo, si a alguien que nunca desea orar, nunca desea abrir su Biblia, nunca realmente tiene un deseo de comunión con los santos para alejarse de las tinieblas, ¿le dejas creer que está bien con Dios? Porque no se ve tan malo como otros. No estás haciendo ningún favor. Estás dañándole. Estás pecando contra Dios. La verdad sin misericordia hace que peques contra Dios y daña a otros también. Pablo dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Esto no honra a Dios, no edifica a los santos. Hay quienes aman la verdad, pero no tanto aman a Dios. La verdad es un medio para que conozcamos al Señor y los demás conozcan al Señor, pero en sí misma, si es un fin en sí misma, si es para sentirnos llenos de conocimiento frente a los demás, no sirve para nada. Efesios 4, versículo 15, dice cómo se edifica la iglesia, siguiendo la verdad en amor. Hablando la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es algo que unos y otros debemos hacer como iglesia. Esta tarea no se ha detenido. Dios nos sigue mandando que lo hagamos. Tal vez no podemos hacerlo como nos gustaría, no podemos hacerlo en condiciones normales ahora mismo, pero tenemos que seguir hablando la verdad en amor unos con otros. Dios no nos ha mandado otra cosa. Debes cuidar tu carácter en estos días. Puedes tener razón en una conversación en casa. Puede que tengas razón en una reflexión bíblica incluso, o al tratar una necesidad de alguien más en casa, pero si te irritas con facilidad porque no te dan la razón, o si hablas con arrogancia acerca de otros, haces daño y te dañas tú ante Dios. Por otro lado, puedes tener un corazón amable que no se complace en enfrentamientos, pero queriendo que todo el mundo se sienta bien contigo, traicionando la verdad de Dios si es necesario, haces daño y te dañas tú ante Dios. Misericordia y verdad. La verdad en amor. La verdad siempre es ofensiva al pecador. Hay que dejar que sea así. Nosotros debemos ser fieles a la verdad y no la vamos a alterar por nada. Aunque el pecador no desee escuchar que necesita arrepentirse y volverse solo a Cristo Jesús. Y que solo hay un camino y es estrecho. No vamos a renunciar a eso. No vamos a traicionar la verdad.
Pero ¿cuál es nuestra motivación? ¿Queremos que realmente la abracen? ¿Queremos que realmente anden en ese camino estrecho? ¿Queremos sacrificarnos para ayudarles a ver cómo esto debe tener lugar en su vida? Misericordia y verdad forja el carácter de un hombre de Dios. La verdad, como digo, ofende al pecador, hay que dejar que ofenda, pero que tu carácter sea irreprochable, porque tu motivación, tu fidelidad y tu integridad y tu amor leal es evidente. Que los incrédulos, si te acusan, te tengan que acusar falsamente, como a los profetas de Dios. Que no teniendo con qué acusarte, solo te puedan acusar de tu relación con Dios, como era el caso de Daniel. Pero nuestro carácter no ha de ser ofensivo. Cuando no nos dan la razón en cuanto a la palabra de Dios, su problema es con el Señor, no con nosotros. No debemos tomarlo a la personal. Y la sabiduría va a forjar nuestro carácter en misericordia y verdad, dándonos esta recompensa, esta gracia a los ojos de Dios y de los hombres. De nuevo, no significa que te den la razón siempre, no significa que vayan a aceptar aquello que no quieren oír, especialmente los incrédulos, pero sí que deben poder ver tu integridad y darte reputación de un siervo de Dios. Alguien que no vende la verdad y que se sacrifica para que otros la reciban. Así vemos cómo creció el Señor Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Una reputación que no se podía cuestionar, lo cual no significa que le iban a dar la razón o que le iban a seguir. Pero ese es el carácter que debemos reflejar en casa, en esta situación donde está siendo probado y refinado, especialmente para con nuestra familia. Se suele decir que a todos nos gusta que nos llamen siervos de Dios, pero que no nos gusta que nos traten así. Debemos guardar nuestro carácter y estamos en unas condiciones especiales que van a manifestar lo que hay en nosotros, cuál es nuestra realidad. Es un momento tal vez oportuno para pedir perdón allí donde no estamos reflejando el carácter de Cristo y poner nuestro empeño en hacerlo, dedicarnos a eso con la motivación correcta. Y hay mucho más que necesitamos ver en este pasaje, pero el tiempo se nos ha acabado, así que vamos a continuar el próximo domingo y nos centraremos en esta semana en lo que hemos escuchado con la motivación sabia de glorificar al Señor en todo lo que sí podemos hacer y con el carácter que refleja a Jesucristo, en el cual nuestros hogares van a ser bendecidos, van a ser recompensados, nuestras relaciones van a ser fortalecidas. Y podemos echar todo eso a perder si no nos hacemos con la sabiduría del Señor. Así que seamos sabios, temamos al Señor, vivamos para Él, descansemos en Él. Ocupémonos de aquello que Él sí nos ha revelado. Continuaremos avanzando en este capítulo de Proverbios el próximo domingo. Que el Señor te bendiga.